Hola mis queridos hermanos, saludos de Alemania. Sigo con mi serie La naturaleza del engaño y hoy quiero hablar de un asunto muy serio que la Biblia lo implica claramente y es nuestra motivación. Nuestras acciones y nuestras palabras pueden parecer buenas, pueden parecer justas, pueden parecer correctas, mas sin embargo, atrás de una acción o de una palabra, se tiene que chequear también cuál es el espíritu por el cual está operando esta palabra o esta acción. En 1 Juan 4, el apóstol Juan nos exhorta a probar los espíritus, porque han salido muchos falsos profetas y falsas profecías por medio del pueblo de Dios. El espíritu del anticristo está operando desde aquel tiempo y el espíritu del anticristo realmente trabaja de una forma sutil en creyentes y a veces ni se dan cuenta de que se están desviando de lo que es el camino verdadero y correcto, que es seguir a Cristo. Entonces, no solamente tenemos que fijarnos en la calidad de nuestras palabras, si son verdaderas o si son bíblicas, y tampoco en la calidad de nuestras acciones o obras, sino que también tenemos que cuestionar por cuál motivación estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ahora la Biblia dice como una regla de oro para el cristiano en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas os serán añadidas. Una manera de ver de que uno ya ha sido engañado y está caminando no en el camino verdadero y eterno y correcto, es cuando uno busca las añadiduras en primer lugar, en lugar de dejar que Dios me bendiga con las añadiduras. Y las añadiduras, según el capítulo 6 de Mateo, son nuestra provisión, nuestra comida, todo lo que necesitamos para la vida, que hoy es más que vestido y comida y bebida, es dinero para pagar alquileres, dependiendo de dónde vivimos, necesitamos pagar luz, necesitamos pagar internet, necesitamos muchas cosas para la vida que antes no se necesitaban. Todo esto Dios sabe lo que necesitamos antes de que tengamos la necesidad, según Mateo 6. Pero lo que Dios busca es personas quienes primeramente se preguntan, ¿qué es el reino de Dios y su justicia para mí? Y aquí uno tiene que chequear en qué espíritu uno está actuando y hablando. Porque uno, como dije al principio, uno puede ser engañado pensando que si nada más digo lo correcto, si hablo de acuerdo a la palabra de Dios, con eso ya estoy bien y que estoy salvo. Pero la Biblia indica claramente que eso no es suficiente, porque un mal espíritu puede hablar cosas verdaderas. Tenemos un ejemplo bien claro en Hechos 16 al 18, donde un espíritu maligno en una muchacha con espíritu de adivinación declara algo verdadero respecto a Pablo y sus compañeros. Entonces, la veracidad del contenido de palabras es un nivel, pero el espíritu por el cual se dice la verdad también es otro nivel que se tiene que chequear. Y aquí el engaño es muy sutil, porque personas pueden pensar que pero yo digo y hago lo correcto y lo verdadero, lo bíblico, pero Dios siempre busca más abajo, más profundo a la motivación del corazón. Por ejemplo, en 1 Corintios 13, en los primeros 3 versículos, habla de los dones espirituales, de los dones de la gracia, como hablar en lenguas, profecía, hacer milagros y todo eso. Y allá en este contexto dice, si yo hasta doy mis bienes a los pobres
Y si yo doy mi vida en sacrificio, si sacrifico mi vida y si no lo hago con amor, no soy nada. Quiere decir, haciendo una cosa que aparentemente pueda ser buena y es considerada buena por la mayoría, Dios dice que, pero no te vale para nada porque no lo hiciste con amor. Entonces el amor debe ser la primera motivación que nos impulsa a hablar y a actuar de la manera correcta. El espíritu que está en Cristo es un espíritu, como ya lo he dicho en otras pláticas, completamente altruista. Un espíritu abnegado a buscar el propio beneficio. Un espíritu que no vive para sí mismo, sino que vive para la gloria de Dios y para que se cumpla la voluntad de Dios. Este es el espíritu que Dios busca en sus hijos. Ese es el espíritu de Dios que realmente hemos recibido, que mora dentro de nosotros. Pero este Santo Espíritu que está en cada creyente, Él no nos posesiona como un demonio, sino de que Él viene a vivir dentro de nosotros con todo su fruto, con todos sus dones, con todo lo que Él es. Pero Él nos invita a empezar en propia voluntad, por nuestro libre albedrío, nos invita a actuar de la misma manera altruista, pensando primero en lo que es lo mejor para el reino de Dios, pensando primero en los demás y pensando en lo último, pensando en sí mismo. Por eso en la Biblia hay ejemplos de personas quienes aparentemente parecían hacer lo bueno, hablando lo verdadero, mas sin embargo Dios no los acepta porque la motivación de su corazón era podrida. Vemos, la Biblia habla de ganancias deshonestas, por ejemplo, a nivel de líderes de la iglesia, a nivel de ancianos, de pastores. ¿Qué son ganancias deshonestas? Ya cuando el interés económico de un ministro va por encima de todas las demás motivaciones de su vida. O sea, si predicamos para ganar dinero, es una cosa difícil éticamente y bíblicamente hablando. Claro que algunos predicadores van a necesitar un sueldo y no es nada malo recibir sueldo por ser pastor o por ser predicador. Mas, sin embargo, la motivación del corazón nunca debería ser el ganar dinero, porque allá estamos siempre en peligro de entrar a lo que la Biblia llama ganancia deshonesta. O sea que aquí Dios exige una motivación mucho más allá, mucho más altruista, una motivación que realmente llega a ser semejante a lo que es el Espíritu de Dios, quien, como ya lo he dicho, el Espíritu Santo es un espíritu que no vive para sí, ni para sus beneficios, ni piensa en sí mismo en primer lugar, sino que es un espíritu servidor que siempre pregunta por el bienestar de los demás, principalmente por el bienestar de Dios. Entonces, ¿cuál es la motivación de nuestro corazón? ¿Por qué, digamos, un ejemplo extremo podría ser, ¿por qué nos arrepentimos? Porque uno puede arrepentirse mal. Por ejemplo, si uno solamente se arrepiente y dice que voy a aceptar a Cristo para que sea mi Salvador, pero solamente lo hace por el miedo a la condenación y por el miedo de posiblemente terminar en el infierno eternamente, su motivación es egoísta. Su motivación es una motivación que solo piensa en sí. Ay, mejor me arrepiento. Y a Dios no le gustan arrepentimientos estratégicos que solo piensan en sí. Cuando Jesús invita en su primera predicación en Marcos 1, 14 y 15, cuando Jesús dice que arrepentíos, creed en el Evangelio, pero antes dice Jesús algo muy importante. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos
y creed en el Evangelio. Jesús no está ni siquiera mencionando el infierno, no está mencionando la condenación, no está diciendo nada de eso. ¿Por qué? Porque la condenación ya es un hecho. Juan 3, 17 y 18 dice claramente, no se trata de que Dios tiene que tomar la decisión si la humanidad se va a perder o no. La humanidad está perdida y por eso vino Jesús. Entonces Jesús dice en su primera predicación, la motivación por la cual deberíais vosotros arrepentiros y deberíais creer en el Evangelio es el reino de Dios se acerca, o sea que viene un nuevo mundo donde Dios reina y donde Dios va a ser el rey de este planeta y el rey del universo, de todos modos ya lo es. Y esta es una motivación que piensa en lo que Dios tiene planificado para sí y para su reino. Y si yo quiero ser parte de este reino, entonces yo me arrepiento porque yo amo a Dios, agradezco su misericordia, agradezco la gracia que me está extendiendo en Cristo y por agradecimiento y reconocimiento de mi perdición, por supuesto, yo acepto a Cristo como el Señor pensando en Dios primero y en mí en segundo lugar. Entonces podemos dar cuenta de que cualquier actividad que parece ser cristiana y que parece ser una actividad sumamente espiritual, como por ejemplo predicar o dirigir alabanzas o estar en alabanza, todo eso se puede hacer con una motivación egoísta, una motivación maligna. Para afuera parece bueno, como los fariseos. Jesús les critica y les dice que vosotros sois hipócritas porque para afuera parecéis ser personas como blancas y limpias, pero por dentro sois sepulcros inmundos. O sea que la apariencia para afuera, el tratar de salir bien y el tratar de ganarse la buena opinión de los demás solo por actuaciones y palabras, pero por dentro que no haya un arrepentimiento, que no haya un espíritu renacido, un espíritu ahora verdaderamente altruista. Si estamos así, estamos en el camino de la perdición, a pesar de que tal vez estemos confesando salvación y todas estas cosas. Es asunto serio, hermanos, y cada quien, y yo también, tenemos que chequear nuestro corazón. ¿Qué es lo que desea mi corazón? ¿Desea en primer lugar cosas egoístas, egocéntricas, o deseamos de que se haga la voluntad de Dios, cueste lo que cueste y cueste lo que cueste a mí? Entonces, por favor, lleguemos delante del trono de Dios de nuevo, preguntemos, Padre, como lo dijimos la vez pasada, Padre en el cielo, por favor, revela si hay un espíritu, si hay un camino perverso donde yo estoy caminando. Y el camino de la motivación egoísta es uno de los peores engaños en el cual podemos caer. Y que Dios nos guarde de caer en este camino, porque esto nos aleja de Dios, porque nos aleja de lo que es la naturaleza y el espíritu verdadero de Dios, que es un espíritu abnegado a sí mismo, altruista, que solo piensa en el reino de Dios y en lo mejor para el reino de Dios. Que Dios nos siga ayudando con su gracia y la comprensión de su palabra. Amén.